Después de la escena, ¿cómo podrían convertir en un acto de pensar si quieren decir algo? Porque casi siempre tenemos el que pensar. El que pensar, como por ejemplo el que pensar, dejen de maltratar, maltratar es malo, dejen de estar agresivos, porque la agresividad es malo y no deben de tenerlo. O también nos dicen, dejen el alcohol, esconda ese alcohol, o no se droguen, dejen esa droga, lo esconden. ¿Eso qué podría ser? ¿Un acto de pensar o un qué pensar? Un qué pensar. ¿Cómo podría convertir en un acto de pensar? Piense. Porque si le decimos que o lo escondemos el alcohol, ¿qué buscará? Vamos, ¿qué va a buscar? Otro refugio. Cerramos un hueco y se abre otro hueco. Es un círculo vicioso. ¿Se trata realmente de esconder el alcohol? ¿De condenar el alcohol? Entonces, estamos hablando de entendimiento, pero ¿cómo podría convertir, en caso de que quiera decir algo, en un acto de pensar y ya no en un qué pensar? Porque con un qué pensar no está siendo él, sino está siendo tú en él, lo cual no le permite ser él mismo o revolucionar su modo de pensar. ¿Por qué usted reniega cuando papá le dice cosas, protesta? Es por eso mismo, porque hay un qué pensar. Busque algo que no implique reaccionar de esa manera. ¿Cuál podría ser? Convierta esto en un acto de pensar, ya no en un qué pensar. Si te ves como su salvador, lo ves a él como enfermo. ¿Sí? Entonces inmediatamente te ves con expectativas, lo cual no sería un acto de pensar, sino sigue siendo un que pensar. Vamos, hijo, te invito a comer. Dime, papá, ¿qué quieres? Dime, ¿cuáles son tus intenciones? Inmediatamente sospecha. Así que todo lo que hagas, él lo va a sospechar. Tus abrazos, tu cariño, tu invitar a un viaje, todo eso está a condición y él lo sospecha. Es una especie de manipulación. Entonces empieza a crearse barreras. Ya no me fastidies, me dices que todo el día estudia, ¡cay! Ya, eso, asfixia a uno. Ese es el que pensar. Cada vez que alguien se oponga o esté resistiendo es porque hay un que pensar. ¿Cómo convertir en un acto de pensar? Me dices que deje mi refugio, me dices que deje el refugio del alcohol, pero ¿por qué no te ves a ti mismo? Tal vez tú no bebes, pero fumas, ese es tu refugio. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? Me dices que deje de fumar, pero tu refugio es el alcohol. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? Me dices que no fume, no tome, pero tu refugio es la droga. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? En el fondo. Me dices de que no tome, no fume y no me drogue, pero mi madre es tu refugio, por eso le golpeas, es tu refugio. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? Me dices que no tome, que no fume, pero tú estás en esos juegos de distracción llamado tragamoneda, ese es tu refugio. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? ¿Ves? Me dices que no tome, que no fume, que no me drogue, pero estás constantemente... ¿Qué cosa? Vamos. Digan otro refugio, vamos. Pero estás en qué?
Sí, todos los días paras jugando deporte. Es tu refugio, ya no comes, ya no duermes. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? Me dices que no juegue mi fútbol, etcétera, etcétera. Que no vaya a la discoteca. Pero tú... Ya, ¿qué autoridad tienes sobre mí? Yo tengo mi refugio, tú tienes tu refugio, tú tienes tu refugio, yo tengo mi refugio, ambos tenemos nuestro refugio. Me dices que no fume, que no tome, que no me drogue, pero paras en páginas pornográficas, ese es tu refugio, ¿qué autoridad tienes sobre mí? Ambos tenemos nuestro refugio. ¿No es acaso que debamos entender por qué estamos en eso? De seguro si usted le dice de esa manera a su padre, él va a decir, ¿qué te pasó? ¿Quién eres? No me di cuenta. Entonces es otra cosa. Entonces, para que haya el acto de pensar, ese ser humano debe morir psicológicamente. Así, el trato es incondicional y él lo va a saber. Así es que por ahí hay que empezar. Pero hay casos en los que tienes que esconder el alcohol, pero también a la vez hablarle acerca de que él debe entender y no debe de dejar el alcohol. Quitarle sería que él busque otro refugio y de refugio en refugio va a estar. Cuando le dices con que pensar, ¿qué cosa querías? Refugio y otro refugio. Con el acto de pensar, en sí no está el alcohol mismo, sino es el mismo ser humano. Por ejemplo, si dentro de mis expectativas en lo psicológico he sido frustrado, entonces para pagar eso buscaré un mejor refugio, que es, no sé, tal vez alguna cosa. Ese es mi refugio. Esa era la intención de esta escena. Si pedimos que cambie, ¿está entendiendo? Si pedimos que sea el mejor, ¿está entendiendo? Si pedimos que sea feliz, que le vaya bien en sus relaciones, ¿sí está entendiendo? No, claro que no. Entender el mismo hecho, no que desea algo. Entonces, aquí anoté algo. Si toco o si canto para, ya, ¿estoy en el canto mismo o en el deseo? Si canto, toco, sí, juego, para, ¿estoy en el mismo canto, en el mismo baile, en el mismo juego o estoy en el deseo? Estoy en el deseo. Quienes cantan para o por alguien no están en el canto mismo, sino están en el deseo. Sí, entonces nuestra confusión es llamar incondicional a algo condicionado, y eso es lo que confunde. Nuestra confusión es llamar incondicional a algo condicionado. Por eso estamos un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás. Entonces hay que saber distinguir qué implica lo incondicional y qué implica condicional. Ahora, una de las preguntas que voy a formular a todos ustedes, y tendrán unos minutos para conversar, luego me dirán, ¿a qué tenemos miedo? Anteriormente hablamos acerca del miedo. El miedo no debe ser aceptado ni condenado, pero falta para completar. ¿Qué es? Descubrir a qué tenemos miedo. ¿Tenemos miedo a lo conocido? B, desconocido. C, tal vez hay una C. Usted hablará acerca de miedo en una entrevista. ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? Usted hablará acerca del miedo en su centro de trabajo. Hay un despido, hay una reacción, hay un miedo. ¿A qué tiene miedo? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? Y usted hablará acerca de miedo, hay terremoto, hay temblor. ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué esa reacción? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una alternativa C? En una relación, ¿a qué tenemos miedo? ¡No te vayas, no! Bien, ¿a qué tiene miedo? Alternativa A, ¿a lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? ¿Algo más? ¿A qué tenemos miedo? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? En una entrevista. ¿A qué tenemos miedo? Usted hablará acerca de ¿a qué tenemos miedo antes de hablar en público?
¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? Voltéela así, ¿eh? Mire a su compañero. Sí, inmediatamente. Usted elija. Profesor, hablaré en una entrevista. Ven, voy a investigar a qué tengo miedo. Antes de hablar en público, voy a investigar a qué tengo miedo. En una relación, voy a investigar a qué tengo miedo. Temblores, terremotos. Ah, oscuridad. Tengo miedo a la oscuridad. ¿A qué tengo miedo? ¿A lo conocido o desconocido? ¿O hay una C?